La inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Y tal y como yo lo veo, solo tenemos dos opciones: ponernos a debatir si es ético y si los arquitectos vamos a ser sustituidos por máquinas en un futuro no muy lejano, o aprovechar el potencial que nos brinda este software para utilizarlo a nuestro favor. Por eso, en el vídeo de hoy os vengo a enseñar una herramienta tremendamente útil para vuestras entregas de proyectos. Un programa capaz de transformar un croquis dibujado a mano en un render fotorrealista. Y lo mejor de todo es que lo hace en solo unos pocos segundos. Vale, voy a ser sincero con vosotros. Llevaba con la idea de hacer este vídeo desde hace mucho tiempo. De hecho, he estado a punto de grabarlo explicando cómo obtener el mismo resultado con Stable Diffusion, que es un motor de inteligencia artificial de código abierto pensado para generar imágenes a partir de un texto que nosotros introducimos. Es decir, lo único que tenemos que hacer es escribir unas frases en inglés con los principales parámetros que queremos y el programa nos devolverá 4 imágenes con propuestas que más o menos se acercan a lo que le hemos pedido. Con este software, que por cierto es gratuito, se pueden lograr imágenes muy locas, como estas vistas interiores de catedrales que nunca van a existir o estas ciudades utópicas levantadas en plataformas petrolíferas sobre el nivel del mar. Tenéis todas las imágenes en mi Instagram por si queréis comprobar el resultado. Lo verdaderamente interesante de todo esto es que no solo sirven para crear arquitectura. También podemos entrenar a la inteligencia artificial con fotografías para que aprenda nuestra cara y genere resultados tan absurdos como una versión a lápiz de nosotros mismos, un autorretrato de Van Gogh, una especie de Batman llegado del futuro o la pinta que tendríamos si Darth Vader nos hubiera llevado al lado oscuro, con su espada láser y todo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar otra herramienta que no es Stable Diffusion, pero que es mucho más fácil de utilizar. El programa del que os voy a hablar hoy se llama D5Hi y no solo es más fácil de utilizar que Stable Diffusion. También se hace todo online desde un navegador, cualquier navegador que tengáis, y lo bueno es que cualquiera puede obtener muy buenos resultados en poco tiempo. No necesitas una computadora de mucha potencia ni una tarjeta gráfica de calidad. Venga, empezamos. Lo primero que hay que hacer es entrar directamente en su página web. Os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que podáis acceder fácilmente. Y simplemente aquí en la casilla donde pone introducir el email, pues vamos a poner nuestro correo electrónico. A mí me han tardado un par de días, pero es verdad que lo pedí un viernes y el acceso me llegó el lunes, pero en general suele ser bastante rápido. Ya os digo que conozco gente que nada, en un día han conseguido tener el acceso. Vale, una vez os den el acceso, esta es la interfaz gráfica que tiene la página, ya la veis. Os voy a enseñar un poquito cómo son las herramientas básicas. Empezamos por una descripción de lo que es la plataforma. Como veis, aquí hay una pestaña que, bueno, se puede elegir entre arquitectura o genérico, porque esto es una herramienta de inteligencia artificial que está pensada específicamente para la arquitectura, pero si no vas a hacer arquitectura, pues puedes pinchar aquí en genérico. Como nos interesa arquitectura, vamos a dejar esto marcado. Aquí también se puede elegir entre un estilo de fachada, digamos, y próximamente se va a poder crear planos, lo cual esto es bastante interesante. Incluso se puede hacer un vídeo más adelante explicando este proceso. Como ahora mismo no se puede marcar, vamos a dejar la que viene por defecto. Vamos a ir explicando las diferentes herramientas. Primero tenemos Text Creation, que es esta que tenéis aquí. ¿Vale? Aquí lo que se podría hacer es, en inglés, como os he comentado antes, escribir qué es lo que se quiere lograr, ¿no? Por ejemplo, podemos... Simplemente he hecho una descripción muy básica, ¿vale? Le voy a dar a generar para que veáis cómo funciona. Ya veis cómo poco a poco la máquina va trabajando y va generando 4 imágenes que son en principio diferentes con la descripción, el texto que nosotros le hemos dado. Y ya veis qué rápido lo que ha conseguido. Esto sería la descripción de una cabaña contemporánea en el bosque con paredes blancas. Ya veis que son 4 imágenes que son muy diferentes entre sí. Se pueden ir abriendo y se pueden ir comparando, ¿vale? Ya veis que el resultado es bastante bueno simplemente para obtener a partir de un texto. Otra de las funciones que tiene, que ahora la vamos a ir viendo, es que si tú le das a este botón, se te genera esta misma imagen en calidad HD, porque si lo quieres utilizar para planos o para presentaciones, la imagen que ahora mismo sale del ordenador es de baja resolución. Entonces, si hay alguna en concreto que te gusta, simplemente tienes que darle al botón HD y te lo genera en una mayor resolución. Aquí veis la imagen en HD, como veis tiene mayor resolución y se ven muchísimo mejor los detalles, lo cual es interesante para utilizarla en proyectos directamente, ¿no? Aquí veis la diferencia entre el default y el HD. Ya se ve también que incluso en el terreno hay más detalles, no solo que gana en tamaño, ¿no? Otro de los botones que es interesante es este que se llama Image Variations, que le podemos dar, y lo que va a hacer el programa es generar otras 4 imágenes a partir de esta que nos ha gustado, de las que ya nos ha generado, y nos van a dar otras 4 opciones basándose en crear algo similar a lo que ya existe. Y estas serían las 4 variaciones que nos ha dado el programa respecto a la imagen que le habíamos pedido. Veis que, bueno, hay ciertos conceptos que conserva, y esa idea de cabaña en el bosque contemporánea, pues
nos puede servir para crear variaciones de la misma imagen. Otra cosa que está muy bien, sobre todo cuando ya llevas tiempo con la inteligencia artificial, es que muchas veces las palabras o los conceptos a lo mejor no los tienes claro, no tienes claro qué colocar, ¿no? Entonces, este programa lo que ofrece es aquí, digamos que un listado de palabras con sugerencias que te permite crear, ¿no? Entonces, para que veáis un poco la idea de las cosas que se pueden hacer de arquitectura, vamos a probar, por ejemplo, a seleccionar una vista de pájaro. Vamos a crear un super rascacielos con diseño moderno, futurístico, diseñado por Zaha Hadid y Rem Koolhaas. Y vamos a darle a generar, a ver qué obtenemos. Aquí en la caja de texto podéis ver las palabras o los conceptos que hemos seleccionado para generar las siguientes imágenes. Lo digo por si hay alguna que no os convence, simplemente la podéis eliminar borrando con el teclado. Ya veis que en general es bastante rápido. Las imágenes aquí las tenéis, una pasada, ¿no? Una auténtica pasada, que simplemente con un texto hayamos creado una arquitectura como esta, ¿no? Que puede tener sus defectos o sus imprecisiones, pero que yo creo que como una base para tener ideas nosotros de cara a proyectos, como referencias, ¿no? Es brutal, es auténticamente brutal. Yo creo que al final hay que tener en cuenta las limitaciones que tiene la propia inteligencia artificial, pero ya digo que para obtener en ese momento en el que estamos intentando adivinar cómo va a ser nuestro proyecto, que necesitamos muchas referencias o ver cosas que nos den ideas, pues la inteligencia artificial es increíble. Antes de pasar al siguiente apartado, que es este de aquí, voy a enseñaros esta casilla que se llama Exclusion, que simplemente se abre aquí un cuadro de diálogo para que escribamos lo que queramos, ¿no? Entonces simplemente con esta descripción que les hemos dado, si hay algo que no queramos que salga, pues simplemente tendríamos que escribirlo aquí en esta casilla de texto. Es simplemente como el negativo, ¿no? Lo que en vez de, si aquí estamos escribiendo lo positivo, lo que queremos que aparezcan en las imágenes, aquí tenemos que escribir lo que no queramos que aparezca en las imágenes. Otra de las opciones que os voy a enseñar es esta de aquí, el LoRa Model. Simplemente ellos van añadiendo una serie de modelos que nos pueden interesar, pues, por diferentes parámetros, ¿no? Por ejemplo, ya veis que en cuanto a planos ya hay diseñados unos que se llaman Architectural Site Plan, ¿no? Que es directamente pues este tipo de estilo que podemos utilizar para cuando se pueda crear planos. Como de momento no se puede, pues no interesa demasiado. Pero sí que hay otras opciones, por ejemplo, para crear proyectos al estilo de Zaha, ¿no? Aunque ya esté el nombre de Zaha en los nombres, en las etiquetas que podemos ir añadiendo en texto, ya veis que aquí hay una serie de, pues digamos que un modelo que lo que te genera es pues unas imágenes muy parecidas a los renders que se utilizan en Zaha Hadid. Por ejemplo, con esta descripción que teníamos marcado, aquí abajo ves que hay más estilos, ¿no? A mí me gustan mucho estos dos de aquí abajo que han ido añadiendo, que sí que genera un estilo visual muy diferente, ¿no? Es como un poco así de cómic, bastante chulo. Y este resultado, digamos que lo que haría sería aplicarse directamente en el texto que ya hemos introducido antes. Entonces vamos a utilizarlo para que veáis cómo es el ejemplo y qué resultados da. Y ya veis la diferencia con las imágenes de antes. Estos serían el rascacielos que le hemos pedido estilo Zaha Hadid, solo que con este estilo visual que hemos marcado, ¿no? Ya veis que es muchísimo más sugerente, incluso que se puede utilizar para las láminas. O sea, un dibujo de este tipo es precioso de ver, ¿no? Vale, pasemos al siguiente apartado. Lo que voy a hacer va a ser borrar todas estas etiquetas que teníamos aquí. Voy a quitar la imagen del LoRa Model y os voy a enseñar esta apartada de aquí, que para mí es de las mejores que tiene y es un poco lo interesante del vídeo, ¿no? Que vamos a crear un proyecto, vamos a crear un render a partir de un croquis dibujado a mano. Para hacer más rápido el vídeo, lo que he hecho ha sido descargar unas imágenes de croquis directamente de internet. Ya veis esta de aquí, una imagen que es aparentemente lápiz, ¿no? Y es la que vamos a utilizar de base para crear. Entonces lo que hacemos es, aquí donde pone Structure, vamos a subir esta imagen, y aquí donde pone Diagram Style, esto es un poco la referencia que queremos utilizar para los materiales, por ejemplo, del render. Entonces, bueno, como la imagen es de una casa así un poco moderna, lo que vamos a hacer es nos vamos a meter en Google y vamos a buscar una imagen que nos sirva de referencia que queremos utilizar de los materiales. Y vamos a seleccionar una que, por ejemplo, nos llame la atención un poco por el estilo, ¿vale? Este veis que tiene madera, un poco de piedra parece, vidrio. Vamos a guardar la imagen, volvemos aquí a la página y subimos la imagen que nos hemos descargado de referencia. Aquí tenemos la guía de esta, ¿no? Está en 0.7 y 0.5. Lo que vamos a hacer es subir un poquito más esta, porque me interesa que se parezca más al croquis. Lo vamos a subir a un 0.8. Y esta, que son los materiales, lo vamos a bajar un poquito más, para que de alguna manera digamos que la máquina pueda jugar un poco con la imagen. Le vamos a dar generar, a ver qué nos consigue. Y ya se ha puesto a generar con las dos imágenes que le hemos dado. Y vais a ver cómo el resultado es una auténtica locura. Y en muy pocos segundos ya veis cómo el programa nos ha generado, a partir de un croquis realizado a mano, 4 renders fotorrealistas que se asemejan bastante al original. Ya veis aquí en el botón de comparar con el original, ya veis
Sobre todo como son los volúmenes, ¿no? Que los conserva bastante bien. Hay temas que a lo mejor no tiene claro, por ejemplo esta parte de aquí. No llega a entender bien si es un pavimento, si es una piscina, pero eso es lo interesante de que nos dé 4 imágenes, ¿no? Que podemos encontrar la que más se asemeje a lo que nos interesa, ¿no? A partir de ahí, lo mismo, si nos llama la atención una de ellas, esta, salvo por el tema de la piscina, que ha considerado que en vez de un camino en una piscina es bastante sugerente, podemos crear la versión en HD o podemos crear 4 variaciones de esta imagen, que es la que nos ha llamado la atención. Una cosa que vamos a hacer para que veáis el tremendo potencial que tiene esta herramienta es, vamos a eliminar aquí las 2 imágenes que teníamos de guías, y lo que vamos a hacer es cargar, por ejemplo, un croquis de Frank Gehry, el croquis que hizo concretamente para el Museo Guggenheim de Bilbao, y lo que voy a hacer va a ser cargar una imagen, una foto del Guggenheim real, y la utilizo un poco para guía. Vamos a bajar esto también a 0.4. Lo interesante de esto es que veáis que las herramientas, digamos las opciones que tiene el programa, se pueden combinar entre sí. Entonces aquí me voy a ir a texto y lo que voy a marcar es algunas pestañas de aquí. Y una cosa muy interesante que también quería que vierais es que este programa, lo que tiene también es aquí en Output Style, podemos elegir si queremos que sea un sketch, es decir, un croquis, o una maqueta. Entonces voy a seleccionar maqueta para que veáis el resultado que va a dar. Le vamos a dar a generar. Y esto es una locura porque ya veis los resultados. O sea, nos dan 4 imágenes de algo que podría ser maqueta de un croquis. Y el resultado es alucinante. O sea, yo tengo que deciros que era un negado con las maquetas en la carrera. Y el haber tenido una herramienta que me generase imágenes, pues ya lo veis, ¿no? De maquetas, hubiera sido, vamos, un salvavidas para mí en la carrera, pero brutal. Aquí hay una opción que es como el historial. Aquí podemos ver todo lo que hemos generado y os voy a enseñar, porque hay algunas imágenes que estuve haciendo pruebas antes de preparar el vídeo. Ya veis, por ejemplo, las torres que estuve creando a partir de una que me llamó la atención, simplemente pues metiendo texto y dándole a crear. Una auténtica locura lo que puede crear el programa. Y a mí lo que me parece brutal es el tema de las maquetas, ¿no? A partir de la imagen de Frank Gehry, le pedí que me crease una maqueta y ya veis los detalles. O sea, parece que ha sido construido con madera o no sé si cartón, muy bien, ¿no? Pero utiliza incluso varios tipos de materiales, pero el resultado es, desde luego, muy loco. Sería muy preocupante que el profesor nos dijese que trajésemos esa maqueta a clase cuando en realidad ha sido creada por inteligencia artificial. Pero bueno, yo lo dejo aquí por si os puede servir para la carrera o para algún cliente. Darle una sensación así de cómo se puede ver algo creado es bastante interesante. Ya veis, aquí también estuve probando como complejos al estilo Zaha Hadid, con una vista aérea. Antes de pasar a crear imágenes interiores, porque también yo creo que es una cosa muy interesante, os voy a enseñar esto de aquí, que es la parte como de Advanced. Aquí puedes elegir si el programa quieres que sea como más en la media, o si quieres que sea más creativo, o quieres que sea más preciso a partir del texto o de las imágenes que le estamos dando, ¿no? Ahora mismo yo he estado generando imágenes con esto en la mitad, y aquí podemos elegir también las imágenes que nos va a dar, desde 4 hasta 9, desde 1 hasta 9, mejor dicho, yo lo tengo en 4, y el tamaño de las imágenes. Esto es un poco también lo que tarda luego en devolveros el resultado. Yo lo suelo dejar por defecto. Si en algún caso hay alguna imagen que nos llame la atención, pues lo que podemos hacer es pinchar aquí en la opción de HD para que esta imagen nos la cree con calidad de alta definición. Lo que vamos a hacer ahora, para que veáis que también funciona muy bien, es, bueno, voy a eliminar los textos que hemos introducido, voy a borrar las imágenes de guía y vamos a crear una imagen de un interior. Le damos aquí en Structure, vamos a subir una imagen. He descargado croquis de interiores para que el vídeo fuera también más rápido y vais a ver que bien funciona. Vamos a subir este croquis, es un croquis interior. Y para el estilo, vamos a elegir, por ejemplo, este estilo moderno. Aquí lo que he descubierto es que muchas veces cuando intentamos hacer un interior, el programa no lo acaba de entender. A lo mejor piensa que está en el exterior, entonces lo que me funciona es simplemente aquí en el texto poner vista interior en inglés y con estos datos que le hemos dado le vamos a dar a generar y vamos a ver el resultado. Estas son las imágenes. Bueno, ahí tenemos de todo, pero en general si lo comparamos con el original ya veis que el resultado es bastante parecido. Aquí probé simplemente a dejarle un poco más de creatividad al programa. El tamaño de la imagen la conservé y esto es lo que hemos obtenido. Ya veis que funciona también muy bien para crear interiores a partir de croquis dibujados a mano. Os voy a enseñar qué era lo que pasaba cuando no se ponía la parte de interior. Ya veis que en estas imágenes aquí lo deja como el cielo, ¿no? Se ven unos árboles, se ve, bueno, da la sensación de que esto está abierto, que es un exterior y que la casa comienza aquí y no teníamos esa parte, digamos, interior de la vista de la casa, ¿no? Entonces, si lo que queréis crear es un interior, pues es importante que pongáis la parte interior en el texto para que el programa entienda claramente que lo que queremos es interior, ¿no? Ya lo veis aquí marcado. Y bueno, imágenes tan locas como estas que os estoy enseñando que, bueno, pueden ser muy absurdas o pueden servir realmente de inspiración
cuando nos estamos enfrentando a un proyecto. Lo interesante, que podemos cambiar la vista, podemos decirle que sea una maqueta, podemos decirle que sea un dibujo a mano, podemos decirle 1000 cosas, podemos crear algo a partir de unos croquis como os hemos enseñado, pero las posibilidades son infinitas y, pues bueno, ya veis, ¿no? Lo que se puede crear simplemente con imágenes y dándole pues ese tono de madera. Si lo comparáis con el original, esta fue otra prueba que hice antes de hacer el vídeo. Este es el original, la imagen original, y estos son los renders. Ya veis que conserva perfectamente lo que es la chimenea, los volúmenes, el voladizo, y a partir de ahí es ir variando un poco lo que nos interesa en cuanto a materiales, en cuanto a luz, en cuanto al fondo, las nubes, ya lo veis, ¿no? Es todo bastante personalizable. Estas imágenes que veis aquí las creé también a partir de simplemente del croquis de Frank Gehry, y ya veis lo que nos genera de maquetas, ¿no? Es una auténtica locura. Es algo que se puede hacer pasar por maqueta. El problema es únicamente que nos diga el profesor que la llevemos a clase. Ahí sí que vamos a estar muertos, pero si no, la podemos plantar en nuestras láminas sin ningún tipo de problema. Para mí lo más interesante del programa es entender que las inteligencias artificiales están empezando, están muy verdes todavía. Ya veis que ahora mismo lo único que generan son imágenes a partir de un texto, pero que esto va a seguir avanzando de una manera exponencial seguramente. Próximamente podremos crear planos, próximamente podremos incluso adaptar plantas según vamos moviendo el ratón, pero el resultado ya veis que es súper interesante como para estar muy atentos de todo lo que viene en este mundo de inteligencia artificial y que vamos a poder trasladar de alguna manera a la arquitectura. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha parecido interesante este tema de la inteligencia artificial aplicada en la arquitectura, dejadlo debajo en comentarios para que podamos hacer más vídeos parecidos a este. Y si queréis descubrir todo lo que esconden otras herramientas de IA como Stable Diffusion o Midjourney, os digo lo mismo, tenéis debajo una cajita donde podéis escribir vuestras sugerencias. Al final, para mí también es importante saber si este contenido que os estoy creando os sirve de utilidad durante la carrera o durante la práctica profesional. Y nada más, que nos vemos dentro de muy poco en el próximo vídeo.